Amigas, amigos, bienvenidos a Charlas en la Nube. Mi nombre es Cristian Miller y como cada semana estoy junto a mi amigo Javier Raimo. ¿Cómo estás, Javi? Hola Cris, ¿cómo andás? Bueno, acá muy contento. Vamos a tocar un tema que nos interesa mucho en la Defensoría del Pueblo. Y para ello tenemos como invitada a Marina Benítez Demchenko, que es abogada especializada en Derecho Informático con perspectiva de género. A su vez, es presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, la FEMHAC. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes y bueno, contenta para charlar un ratito y abordar estos temas que este año preocupan más que otros años. Son agenda, ¿no? Así es. Totalmente, Marina. De hecho, estamos contentísimos por tenerte. A todas las personas que les contamos que íbamos a tener esta charla nos dijeron que iba a ser interesantísima, que iba a ser divertidísima y cargada de información. Así que si te parece, empecemos por el principio. Me gustaría que nos cuentes tu experiencia, que nos cuentes por qué el derecho informático, por qué en algún momento de tu vida dijiste, este es el camino y quiero dedicarme a eso. Les voy a decir la verdad. Siempre me gustó apuntar a lo innovador, ¿no? Es como un poco parte de mi personalidad también, lo que ya se habla y lo que está instalado y darle vueltas siempre sobre lo ya construido, personalmente me aburre. Y cuando terminé la facultad, esto fue en 2004, me vi particularmente interesada por todo lo que era derecho ambiental. La realidad es que terminé en derecho informático por una cuestión personal, desde el momento en que me vi atravesada por una problemática relacionada con mi expareja, con difusión no consentida de material íntimo, con todo lo virtual que hacía a un mundo que realmente yo, a pesar de ser usuaria digital, no conocía. Y me pareció que era una buena forma de atravesar ese proceso que fue muy doloroso para mí y tétrico, desde la construcción de un ala del derecho que era muy poco explorado en ese momento. Estaba recontra poco hablado en Argentina y la realidad es que me empecé como a meter de a poquito, pero si les digo la verdad, cuando voy a los registros me doy cuenta que tenía desde antes ya lecturas de derecho informático guardadas. Es como que fue un poco cósmico, un poco de destino y un poco de elección personal, pero el derecho informático me fascina y no en vano también la vuelta de tuerca con perspectiva de género me pareció que era la llave que faltaba para esta innovación que siempre traigo conmigo, ¿no? Así que estoy acá por todas esas razones y la verdad disfrutando también lo que es la proyección del derecho informático porque sigue siendo nuevo, a pesar de tener unos 7, 8, 10 años de desarrollo, sigue siendo una órbita del derecho que muchos abogados y abogadas todavía le tememos, ¿no? Totalmente, hiperdinámico esta rama del derecho. Bueno, Súper. esta mística, este destino no le pifió porque la verdad que sos una exponente en lo que es el derecho informático con perspectiva de género. Lo que te pregunto es, ¿cómo nació la ONG que presidís? ¿Y qué tareas realizan? Bien, bueno, Fundación Activismo Feminista Digital nace justamente ante el vacío legislativo existente en el país en materia de violencia digital hacia las mujeres. Esto que comentaba un poco mi experiencia personal me llevó a visualizar que era un campo en el que realmente la legislación argentina no estaba a la altura. De hecho, gran parte de todas las cuestiones que yo estaba vivenciando en aquel momento, ya estamos hablando de 2011 y 2012, ¿sí? No tenía una recepción normativa, no había leyes que hablaran de la cuestión. Personalmente me puse a estudiar qué es lo que había en el mundo, ¿no? Y en el mundo este tipo de conductas ya eran delitos, cosa que todavía en Argentina no estaba contemplado en el Código Penal. Para situar un poco el contexto y cómo se daba socialmente, ¿no? El tratamiento de la violencia digital hacia las mujeres en 2011, 2012, está bueno mencionar los casos de mujeres de perfil alto, si mal, a ver si lo recordamos, creo que es un poco lo que fue tema durante esos años, ¿no? Videos íntimos filtrados, cómo se le daba tratamiento desde los medios, siempre culpabilizando a las mujeres, en definitiva lo están haciendo para promocionar su obra, para darse a conocer. En ningún momento se cuestionaba esto de la vulneración de la privacidad, de la intimidad de las mujeres, qué pasaba con su sexualidad que debería haber quedado en cuatro paredes, ¿no? Y esto
más allá de yo verme identificada con gran parte de estas cuestiones que estaban pasando en torno a ellas, y sin tener un perfil alto, y sin tener protección de los medios, y sin, digamos, algunos recursos que ellas podían tener, a mí lo que me pareció interesante fue abordar esto desde un lugar de caracterización efectiva de la violencia machista, ¿no? Pero a través de los medios tecnodigitales, o sea, era una forma de perpetuar el poder y el ejercicio de poder machista en la era en la que estábamos viviendo. Entonces me puse a escribir, ¿no? En 2013, 2014, empecé a animarme a plantear esto como violencia de género, como violencia machista, muy criticada en su momento, no es así tampoco, hoy por hoy todo es violencia, lo mismo que se dice hoy, bueno, se decía en aquel momento con violencia digital, hasta que en algún momento entró el concepto, y cuando entró, 2014, 2015, yo estaba en un momento del expediente judicial que tenía contra mi expareja, el difusor de mi material íntimo, de mis imágenes íntimas, en un momento muy álgido, realmente temí por mi vida, estaba amenazada de muerte y demás, y todo eso llevó a que un buen día apele a los medios de comunicación para lograr mi protección de la integridad física y, por supuesto, ante este riesgo de vida efectiva. Y cuando llegué a los medios de comunicación y planteé lo que estaba viviendo con un expediente judicial detrás, una oleada de mujeres del país se comunicó conmigo a un nivel en el que nunca, jamás me imaginé que iba a pasar. Estuve prácticamente un mes respondiendo mails, respondiendo DMs o privados en las redes sociales. Lo hablé con mis abogadas y les dije, chicas, esto es una demanda efectiva de las mujeres que no se las está escuchando, no se habla que sea violencia digital, violencia de género digital, todavía está discutido si esto es lesivo o no, armemos la fundación, saltemos a la pileta, esto fue en 2016, y así nació. Y de la violencia digital hacia las mujeres, que fue nuestro primer approach, nuestro acercamiento a la materia. Ya imaginen, desde 2011 yo estaba estudiando esto, hacía 5 años que tenía estudio de campo, así que realmente la fundación no fue un punto de partida, sino un punto de continuidad de este trabajo y abordaje. Empezamos a pasar a distintas áreas, porque nos dimos cuenta que todo en realidad tenía que ver con todo, y así empezamos a abordar las brechas digitales de género, así empezamos a abordar los derechos digitales como concepto, como con su reconocimiento que debe tener y que todavía también está discutido. Empezamos a hablar de nuestro rol como usuarias digitales, de la responsabilidad de los intermediarios. Y la fundación de repente empezó a ser esto, ¿no? Una precursora de un montón de temas que en 2016 estaban volando, se hablaban, y con perspectiva feminista, ¿no? Haciendo hincapié en que las mujeres estamos en un lugar peor. ¿Y por qué? Por una construcción cultural que obviamente está promovida por todo lo que es el movimiento feminista. Así que muy interesante el camino, porque empezó siendo una forma de dar una respuesta a un sistema que no estaba escuchando, y de repente se convirtió en todo lo que la fundación es hoy, incluso a nivel de trabajo académico y cuestiones que hacen a la sensibilidad, a la concientización social, de todo. La verdad es que tenemos un trabajo muy profuso y para mal, digamos, para mal, entre comillas, nunca deja de tener, ¿no?, incidencia en el sentido de la demanda. A nosotras nos encantaría que no haya demanda de un montón de cosas y que todo lo que es violencia, por ejemplo, machista a través de Internet, acalle, pero la realidad es que cada vez es peor, y eso también nos hace a nosotras entrar a jugar al campo con muchísimos más recursos y herramientas que otras organizaciones que quizás no manejan todo lo relacionado con lo tecnodigital. Por ejemplo, las organizaciones feministas, ¿no? Y esto también es parte de esta brecha cultural en que nos encontramos las mujeres con las tecnologías. Y desde la fundación dan cursos, talleres. Damos capacitaciones, estamos hace 2 años y medio trabajando especialmente por toda esta demanda, ¿no? Este nivel de exigencias que se nos presentan, y además que no vamos a desoír bajo ningún concepto. Planteamos un programa integral de capacitaciones a los estratos del Estado, porque dijimos, nosotras somos una organización no gubernamental, no tenemos muchas herramientas más que apoyar, acompañar, instruir, ¿no? Promover el empoderamiento digital, pero acá quien tiene que estar es el Estado. ¿Dónde está el Estado? Y el Estado estaba en un espacio,
a ver, en un nivel en el que aquel entonces, estoy hablando de 18, 19, 17, ¿no? Receptaba las denuncias y decía, digital, no sé, bloquea, elimina, ¿no? Con esas respuestas omisivas muy similares a los que pasaba anteriormente con la violencia machista digital. Volvé a tu casa con tu agresor y mañana de última volvés, ¿no? Te fijás a ver qué pasa. Fue difícil abordar esto y plantearlo desde un lugar con sentido crítico y con entidad. Así que las capacitaciones, por ejemplo, al Estado son nuestro punto medular, llegamos de punta a punta al Estado y también en el país, y también tuvimos la posibilidad de capacitar en otros países de Latinoamérica, cursos virtuales para mujeres a través de nuestra plataforma de e-learning, de educación remota, a distancia, para justamente, ¿no?, instruirlas en este tipo de cuestiones, tanto seguridad digital como libertad de expresión a través de Internet, violencia digital hacia las mujeres, alfabetización digital, autodeterminación informativa, de todo, ¿no? Tratamos de abordar la mayor cantidad de campos posibles y principalmente que sea instructivo, que no sea juntarnos a debatir, que sea, necesitamos hoy herramientas, ¿no? Porque se nos está pasando la diaria y en 24 horas pasa de todo en esta era digital y en esta era de la información, si realmente no somos conscientes de lo que transitamos, ¿no? Y lo que tenemos que afrontar. Totalmente, totalmente, Marina. Creo que una de las grandes luchas que habrás tenido justamente al empezar con esto habrá sido la alfabetización digital, ¿no? El hecho de que la gente no sabía de qué estabas hablando. Por lo cual me gustaría que ahondemos aún más en el tema de la violencia de género digital. ¿Qué significa que sea digital y de qué manera lo vemos en el día a día? ¿En dónde vos ves que está el mayor caudal de estos casos? Interesante que lo plantees con el disparador de alfabetización digital, porque sin dudas, ¿no? Una de las, a ver, uno de los ejes importantes cuando hablamos de violencia machista a través de Internet, tenemos que hacerlo en donde estamos paradas nosotras, ¿no? Y nosotras estamos como internautas, como usuarias digitales, desprovistas de todo tipo de herramientas. Claro. Abrimos las redes sociales, nos hacemos cuentas, posteamos, sobreexponemos. Esto no quiere decir que nos tengamos que cuidar para no pasar violencia machista, pero es un correlato, ¿sí? El desconocimiento, la desinformación que vivenciamos nosotras en este momento no colabora, ¿no?, a la situación que estamos pasando o al tramo de la historia de la humanidad que nos tenemos que enfrentar o que vamos experimentando como usuarias digitales. Y esto, para circunscribirme específicamente en la violencia machista a través de Internet, a mí me gustaría que diferenciemos la violencia digital de la violencia telemática. Esto es una elaboración de la Fundación que también dejamos asentado en los fundamentos de nuestro segundo proyecto de ley, que también eso, ¿no? Tenemos un gran trabajo parlamentario de lobby, en donde queremos justamente lograr que este tema se cristalice en las normativas que hablábamos hoy, que es que están tan antiguas, ¿no?, y tan fuera de la realidad que vivimos todas. La violencia digital es todo acto, ¿sí?, de violencia o embates de ejercicio de poder machista que afecta a los derechos digitales, ¿sí? Los derechos digitales reconocidos, por ejemplo, como la reputación digital, la identidad digital, la autodeterminación informativa, el acceso a Internet. Muchas mujeres, por ejemplo, no tienen un agresor presencial que las ha amenazado de muerte. Sin embargo, muchas mujeres, y hay muchísimos casos, por ejemplo, que ven accedidos indebidamente sus routers por alguien que conoce maravillosamente el tráfico de información que esta mujer maneja, y eso es una herramienta de control sobre esa mujer. Lo mismo que con equipos informáticos, ¿no?, con equipos de cualquier índole, con dispositivos. Hay muchísimas formas de atentar contra estos derechos digitales, que en definitiva tienen el carácter carácter transitivo de derechos constitucionales. Sin ir más lejos también, la dignidad digital como un pilar de todos y engloba todos estos derechos digitales, la libertad de expresión a través de Internet y demás. La violencia telemática, por otro lado, es la violencia digital, la violencia machista históricamente perpetrada, ¿sí?, actos y ejercicio de poder contra los derechos tradicionalmente reconocidos. Por ejemplo, la integridad psíquica.
No es lo mismo lo que estaba comentando recién que una amenaza de muerte por WhatsApp. Ahí se está utilizando un medio telemático para atentar los derechos históricamente reconocidos o perpetrar los actos que siempre vivenciamos nosotras, pero a través de otro campo, el campo de las tecnologías. Así lo planteamos nosotras en el segundo proyecto de ley, con el objetivo justamente no solo de lograr un pre-reconocimiento de este cúmulo de derechos, los digitales, sino también para poder encajar en la ley de protección integral hacia las mujeres tipo de violencia y modalidad de violencia machista. Porque las modalidades de violencia machista apuntan a en el marco en el que se desarrollan, ¿no? Y los tipos, ¿cuáles son los derechos que afectan? Derechos digitales en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Pueden confluir ambos ámbitos? Por supuesto. De hecho, en gran parte de los casos que llegan a consulta está todo mezclado. Por eso es tan importante los tecnicismos y el expertise, porque ante cualquier persona que puede prevenir en estos casos o que puede trabajar estos temas, y bueno, le hacemos una denuncia por injurias y calumnias, ¿no? Y el fuero penal o los fueros normalmente desenvueltos como están hoy el sistema en general, no tiene la posibilidad de deslindar esto, ¿no? Con suficiente profundidad. Entonces brinda respuestas que son poco útiles para las mujeres y poco útiles por sobre todo para hacerle frente a algo que, por los efectos de la viralización, por el uso del anonimato, caracteres fundamentales hoy de la violencia machista, que lo agravan, por supuesto, o que la agravan, se ven absolutamente desprotegidas. Entonces esto es un poco también lo que trabajamos, concientizar sobre estas cuestiones y dar cada cosa el nombre que corresponde a cada cosa, ¿no? Un poco es así, no decir, bueno, toda violencia, listo, bueno, hacer una denuncia por violencia doméstica, cuando en realidad quizás el agresor ni siquiera fue expareja de ella, pero sí compartieron algún intercambio íntimo entre sí, ¿no? Este tipo de situaciones se dan, son bemoles y grises que también hacen a la conjunción del conocimiento de lo que es la violencia machista y la perspectiva feminista, y el conocimiento de lo que son las tecnologías y el derecho informático. Son dos campos como la NASA y no sé, el ARSAT, ¿no? Para en general muchos profesionales y muchas profesionalas. Qué grande que sos. Hablaste de reputación online, identidad digital. Yo quiero hacer una aclaración ahí. Cuando hablamos de identidad digital, es toda la información que hay sobre una persona en Internet. Reputación online es lo que las demás personas piensan sobre mí respecto de esa información. Y después hablaste también de autodeterminación informativa, protección de datos. Un buen ejercicio para los que están escuchando, para ver qué hay sobre ustedes en línea, es entrar a un buscador y poner su nombre, a ver qué resultado surge. Y en base a eso uno puede descubrir información que quizás no quiere que esté en línea, y hay mecanismos para poder eliminarlo de ahí. En relación a eso, desde fines de 2018, diciembre, si mal no recuerdo, acá en Ciudad de Buenos Aires se legislaron nuevas contravenciones para el plano digital, que son hostigamiento digital, suplantación de identidad y difusión no consentida de imágenes íntimas. No sé si tuviste la oportunidad de verlas, si estás al tanto, entiendo que sí. ¿Qué opinión te merece, por un lado? Y segundo, si crees que este tipo de contravenciones deberían estar tipificadas como delito para todo el país y no solo circunscripto para la ciudad de Buenos Aires. Hace un año más o menos hubo una seguidilla de abortos. Ya sé a partir de cuál fue. El caso de Luciano Castro, ¿no? Sí. Que llevó a debate en los medios de comunicación esto, y como los grandes medios de comunicación, a nivel incluso de alcance nacional, estoy hablando, están radicados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rápidamente los medios, los graf, ¿no? Y todos los titulares eran, y porque se puede denunciar. Esto causó, y les digo desde el trabajo de campo, un desastre a nivel de todas las consultas que nosotras receptábamos y que teníamos que ir a explicar que no solo no eran un delito, sino que estaban circunscriptas al abordaje o al tratamiento de lo que es el código de contravención, lo que es el código de convivencia de una ciudad, ¿no?
Esto llevó a una decepción generalizada a muchísimas mujeres que habían visto quizás la única oportunidad de poder denunciar a sus agresores. Lo pongo como intro de la respuesta final, porque quiero dimensionar lo que es esto a nivel social y lo que genera, ¿no? Y además la exigencia que hay cultural de que esto se penalice. No es una idea mía, que a mí un día se me ocurrió y dije, que se penalice. No, fue recogiendo la voz de muchísimas mujeres. Esto es lo que está instalado en el plano de la problemática. El hecho de que sea una infracción, entre comillas, a un código de convivencia local, puede llegar a ser un buen acercamiento, pero es insuficiente y es mi postura final, aun cuando yo misma hubiese querido que sea un gran recurso para las mujeres, ¿no? Porque mejor es algo que nada, y esto es una realidad, pero también este mejor es algo que nada es la mentalidad de legisladores y legisladoras. Entonces terminan generando toda una movida que responde en gran parte a lo que son las oleadas mediáticas, ¿sí? O a los casos del momento, sin expertise, sin consulta a expertos y expertas, o sin la especificidad necesaria, creando nuevas leyes que no sirven. Es lo que pasa actualmente con las contravenciones que estabas mencionando. Y lo digo también porque muchísimas consultas son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vienen a decir, yo denuncié por difusión no consentida de material íntimo hace 8 meses y me archivaron el expediente. Esto también lo vemos nosotras y decimos, ok, entonces esto no está funcionando. Y no está funcionando porque sigue subestimándose muchísimo todo lo que tiene que ver con esta problemática. Tan grave no es, o de última, en comparación con otras cuestiones o conductas dañosas, hay otras que son peores, ¿no? La prioridad nunca está enfocada en nosotras. Entonces es necesario no solo ampliar el espectro de lo que es el tratamiento de este tipo de problemáticas, sino también capacitar a operadores y a operadoras para que estén a la altura, ¿no? No es Ciudad Autónoma de Buenos Aires la única ciudad que plantea esto como una contravención en su código de convivencia local. En otras ciudades ha pasado exactamente lo mismo. No le dan importancia, las causas se terminan archivando y las víctimas terminan sin respuesta. Razón por la cual a mí me parece que es poco, me parece que también esto de responder a lo que es hype en el momento lleva a estos grandes errores, ¿no? Pasa históricamente, creo que en la gran mayoría de elaboraciones normativas o legislativas ha pasado eso, y siempre que están fuera del timing, ¿sí? Como que no responden al momento y a lo que es cool para poder abordar, no se le da mucha pelota. Pero sí es necesario que empecemos a visualizar esto como parte de nuestro código penal por delante, y en función no solamente de colocarnos como demandantes de una respuesta, sino también por las lesiones tan grandes a derechos que causan estas conductas, ¿no? Actualmente conductas dañosas simplemente. Me refiero, por ejemplo, al acoso virtual que mencionabas, al hostigamiento, ¿no? Hay Sí. mujeres que cambian su rutina diaria por miedo a tener al agresor que las está acosando a través de las redes sociales, por ejemplo, parado en la esquina, ¿no? Hay mujeres que se toman licencia en el trabajo para no ir a trabajar. Hay mujeres que usan sus vacaciones por miedo a que ese que está hace 15 días escribiéndole y la llama por teléfono y no saben cómo encontró su teléfono, la está esperando afuera del laburo o sea alguien conocido de su rutina. Esto también afecta a derechos constitucionales. Estamos hablando, por ejemplo, de la libertad de tránsito, ni hablar de la integridad psíquica, ni hablar de un eventual daño a la integridad física. Perdón que te interrumpa, Todos Marina. derechos constitucionales. Nosotros desde el año pasado empezamos a Eso iba a comentar. judicializar algunos casos en la Defensoría, algunos que seleccionamos justamente por la avalancha. Estamos tratando de todos los años especializarnos más en lo que es derecho informático, en delitos, en ciberdelitos. Y este año estamos con un caso de una policía justamente que sufrió difusión no consentida, que ahora te voy a preguntar si me podés diferenciar lo que es difusión no consentida y pornovenganza, si es que es lo mismo o no.
y hostigamiento digital. Y nada, abrieron cuatro cuentas de Facebook con su nombre, ahí tenés suplantación de identidad también, subiendo fotos íntimas de esta chica, y además la tuvieron a ella que cambiar de lugar de trabajo, a ella, y cambiar la rutina. Le pintaron la casa, la puerta de la casa, y nada, vive con miedo, tiene 2 hijos, es complicadísimo, es complicadísimo. Complicadísimo. Y Y te además agrego se algo van más, Mari. concatenando otras cosas, ¿no? Es como que Es que nunca se circunscribe a eso, siempre tiene un correlato mucho más profundo detrás, es muy complejo, ¿sí? Y agrego algo más, Marina. Uno de los grandes problemas o obstáculos que estamos teniendo es justamente que los operadores de justicia no conocen de fondo lo que estamos haciendo. Entonces, a veces tenemos que ir nosotros explicando paso a paso qué es lo que hay que hacer o de qué manera o cómo se obtiene la evidencia digital o cómo se puede encarar un caso de este estilo. Entonces, bueno, es de a poco, ¿no? O sea, está viendo alguno que otro casos en la ciudad, pero bueno, es verdad que sería bueno que sea delito y que esté en todo el país, ¿no? Sin dudas, y que además también dentro de lo que es la órbita de cada dependencia pública, en vez de estar intentando suplir la inacción de una fiscalía o de una comisaría, que se puedan dedicar a la concientización, al trabajo de campo desde otro lugar, ¿no? Digo, cómo de repente también las falencias del sistema hace que estemos como tratando de cubrir esos vacíos, Claro. ¿no? Con nuestro trabajo diario, tratando de encontrar la creatividad en lo que tenemos. Esto es algo preocupante y no sé si solamente se da con lo que es violencia digital, pero sí está muy cristalizado con este tipo de cosas. Creo que es súper manifiesto, ¿no? Lo vemos y decimos, y bueno, ¿cuánto hace que tenemos Internet como parte de nuestra realidad? 25 años. ¿Qué Claro. hicieron en 25 años? Y esto es así, ¿no? Yo que me permito el aspecto crítico y la voz cantante, porque desde la organización, desde una organización no gubernamental, desde el sector civil, somos como medio críticas siempre, ¿no? Y súper de exigir. Pero creo que es un poco esto, decirle, bueno, gente, a ver, vamos, la tecnología, el futuro es hoy y es anteayer. Esto hace Claro. bastante que se está dando, ¿no? Así que comparto absolutamente lo que están planteando y lo vemos a diario, ¿sí? Bueno, Marina, y hoy por hoy, ¿no? En el estado actual de las cosas, digamos, ¿qué debe hacer una mujer que se sienta acosada? Una persona que a través de redes o a través de WhatsApp o a través de cualquier tecnología se siente hostigada por otra persona. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, muy a pesar de todas estas exposiciones de falencias que estamos mencionando, si vamos a un lugar mucho más, a ver, mucho más proactivo que simplemente cerrar todo e irse del mundo del espacio virtual, ¿no? Que es además el 90% de las reacciones de las mujeres que sufren esto, ¿no? Nos apagamos, desaparecemos. Eh, Muy a pesar de lo que estamos mencionando, sí o sí tiene que ser el camino de acudir a las autoridades públicas, por varias razones, no simplemente por el hecho de que se radique la denuncia, sino también para constituirnos como, digamos, en ejercicio de los derechos que nos asisten y peticionar además que se tomen cartas en el asunto. Muchas mujeres encuentran la instancia de la denuncia como el voy a la comisaría, voy a la fiscalía y después esperaré a ver qué pasa, ¿no? Y esto también es parte de instruir en derechos y en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento propiamente dicho. Lamentablemente, erradicar una denuncia es ir e ir a los 2 días, e ir a los 4 días, e ir a la semana, e ir, Claro. ¿no? Es como que empieza a ser parte de tu diaria. Para cambiar un sistema deficiente, creo que la importancia de generar esto, la presión de las demandantes, ¿no? Y nosotras ahora, digo, como sector poblacional, estamos en un momento muy especial y tenemos que animarnos también a decir, esto es lo que está pasando, estas son las leyes que me asisten y tu obligación como dependencia pública es darle curso a esta exigencia que yo estoy planteando para protegerme, en definitiva. También el otro factor que es muy importante frente al hecho de aconsejar la denuncia tiene que ver con poder generar estadísticas. Lo que no se ve y lo que no está registrado no existe. Y con la violencia digital hacia las mujeres ha pasado esto hasta por lo menos hace un año.
los organismos que trabajan estas problemáticas, si tienen que registrar o tienen que, digamos, almacenar información y generar algún tipo de números, lo hacen en función de las categorías de, por ejemplo, los delitos informáticos tradicionales, los de la 23688, 26388, y si no lo hacen en función de las categorías que están previstas en la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. Entonces, de repente, un caso de violencia digital entra en la categoría de violencia doméstica. La violencia digital no se denuncia, entonces no existe, no es tan importante como para demandar políticas públicas. Así que es un poco generar presión entre todas, más allá del momento de desesperación de la víctima, que requiere de por sí atención inexorable, ¿no? Y esto es parte también del acompañamiento que podemos realizar desde distintas órbitas interestatales o dentro del Estado o paraestatales o no gubernamentales para poder cambiar esto, ¿no? No hay mucha vuelta. Bien. Marina, te hago dos preguntas. La primera, ¿se me puede diferenciar la difusión no consentida de imágenes íntimas y pornovenganza? Sí, pornovenganza a ver, criterio marketinero que ha quedado instaladísimo, que ha sido muy de impacto amarillista, pero que tiene un componente sexista muy fuerte y muy disvalioso en el momento en que tenemos que ponderar y hablar de esta cuestión, ¿no? Si decimos pornovenganza, estamos hablando de pornografía, cosa que el material íntimo producido en una relación privada, de pareja o de no pareja, pero digo, de repente con personas que no están pensando en producir material para la excitación de terceros, ¿no? Debiera ser esto bien diferenciado. A ver, una cosa es tener un ejercicio de la sexualidad libre o en el plano de la libertad personal, derecho constitucional total, y otra cosa es producir material para que el resto se excite o se estimule sexualmente. Hablar de pornografía supone este último caso. Entonces, si decimos pornovenganza, estamos hablando de, pero le gusta que la miren, ¿no? Si se grabó, se filmó, ese es el componente sexista que hay que sacar de esto, del abordaje de esta problemática. Ni hablar de la venganza, otro gran yerro total en la caracterización de esta problemática, porque en general se entiende como que, bueno, cuando terminas una relación, esto ocurre, ¿no? Despersonalizando absolutamente primero al agresor, como si fuese algo merecido por la víctima. De hecho, es lo que supone la venganza. Algo habrá hecho para merecerlo, ¿no? La venganza es la reacción por la acción previa de quien padece la venganza. En definitiva, y muchas veces lo único que hacemos es decidir terminar un vínculo. Habilitante del agresor sería caracterizar como venganza, ¿no? Tan herido, tan dejado, abandonado y demás. Entonces, pornovenganza es un horror por donde lo miremos, hay que desterrarlo urgente, pero sí lo que creo es que la difusión no consentida de material íntimo normalmente se confunde con otros términos, como por ejemplo la sextorsión, otro término marketinero, sextorsión, pero bueno, no tan lesivo como lo es la pornovenganza. Y la sextorsión supone que la difusión de material íntimo se perpetre, pero previo haya una exigencia a la víctima para que no padezca esa acción posterior de algo, ¿no? Configurada la extorsión, artículo 168 del Código Penal. Y esto en general sí, se usa indistinto, causa mucha confusión, de la misma manera que causa confusión mencionar todo esto con sexting, que el sexting es otra cosa, es el intercambio voluntario entre personas en la recepción y en el envío de material íntimo en el marco de una relación o en el marco de un vínculo afectivo cualquiera. Esto también es un poco lo que decíamos hoy, ¿no? El abordaje sin tecnicismos, miren lo que puede llegar a causar. De repente siembra en el inconsciente colectivo determinadas cositas subliminales, casi no las sentimos, que todas terminan como redundando en contra nuestro, en contra de las mujeres, ¿no? Algo habrá hecho, para qué se sacó la foto, si le gustaba, le debe gustar que la miren, por eso lo hizo, entonces tan lesivo no es que lo tengan 2 tipos a que lo tengan 60, ¿no? Esto es lo que tenemos que ir como socavando para llegar al meollo de la cuestión acá.
Excelente la aclaración, gracias. Más lo de sexting, que quede claro que ese intercambio de imágenes o videos no está penado para nada. Y no Siempre y cuando se debería haga, tampoco estar penado, sí, sí. y muy bien la aclaración de porno venganza, porque de hecho en los medios, cada vez que se habla del tema, meten porno venganza. Y lo otro que te quería preguntar es sobre el término juzgar con perspectiva de género. ¿Qué es lo que significa? Pero previo te quiero dar 2 ejemplos que nos pasó desde el Centro de Protección de Datos y el Observatorio, para ver si está relacionado o no. El primero es que tuvimos un caso de una chica menor de edad, 16, 17 años, que fue víctima de difusión no consentida de imágenes. La representamos desde la Defensoría, hizo la denuncia y la archivaron la denuncia. ¿Por qué la archivaron? Porque ese video, el agresor lo publicó en una página pornográfica con sede en otro país. Además hubo suplantación de identidad porque creó un usuario con el nombre de la chica, que se aloja en República Checa. Y el hecho de mandar un oficio a República Checa tardaba entre 8 y 10 meses. Y ese tiempo era revictimizar a la chica. Entonces, nunca lo plantearon. O sea, pregúntame, en primer lugar, si la chica quiere transitar todos esos meses esperando una respuesta o no. Y segundo, nunca se les ocurrió pedir el congelamiento de esos datos. Es decir, como primera medida, avisarle a quien almacena esos datos que no los borre porque los vamos a necesitar. Porque el video fue dado de baja. Uno, a través de la plataforma hace reporte, el video se bloquea por 1, 2, 3 días, hasta que la plataforma analice la situación y vea si la persona que lo subió tiene derecho o no, y en caso de que no lo tenga, lo borre. Perfecto. Pero lo que buscaba la chica, porque estaba decidida, era congelen los datos porque yo voy a judicializar el caso. Y tampoco habían pedido eso. Bueno, cuestión que hablamos con la chica, quiso hacer el pedido, se hizo el pedido y hoy en día tenemos la IP. Y ya tenemos alguna información de quién pudo haber sido. Eso por un lado. Segundo, también tuvimos otro caso en donde una persona con un blog que se llama Cazador Legal, que tiene un blogger en la plataforma Google, tenía una cuenta en Instagram y no en Facebook, se llamaba Cazador Legal y lo que hace es, o lo que hacía era ir por la calle de las ciudades, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, y tomar fotos de colas de mujeres. Colas, 10, 15 fotos de las mujeres y después en los posteos una descripción de, mira la cola que tiene, cómo me gustan dominicanas. 1 o 2 eran me gusta menores. Bueno, cuestión que hicimos la denuncia por acoso callejero, acoso sexual callejero, cuya una de sus modalidades tiene que ver con la fotografía o videos, y la archivaron por atípica. ¿Por qué? Porque no sabemos, o en realidad la justicia no sabe si la mujer se ha sentido acosada u hostigada por esas fotos. Ahora bien, capaz que le gustaba, por ¿no? eso, el tema Le es que encantaba eran tener a alguien atrás 200, que le saque fotos. 300. Lo primero que hicimos fue denunciar en Facebook y en Instagram, misma empresa, ambos la dieron de baja. El blogger quedó. Google no suele ser tan transparente y no suele contestar tanto, pero la dieron de baja. El tema es que se subió nuevo contenido. O sea, como esas imágenes ya la tenía almacenada, armó nuevos blogs y nuevas cuentas. Ahora, digo yo tengo que ir mujer por mujer preguntando quién se siente acosada, porque en base a ese argumento, si yo encuentro una sola mujer que me diga que se sintió acosada, solamente debo eliminar ese posteo, no los 200 restantes. Eso por un lado. Y la última que te digo, y ya te voy con la pregunta, que ya te la olvidaste, después te la repito, era, tenemos un caso donde una chica víctima de abuso con acceso carnal por su padre, que ya está condenado. El padre desde la cárcel donde está, tiene acceso a internet y abrió cuenta de YouTube, cuenta de Instagram y cuentas de Facebook para decir que todo lo que pasó es mentira y para hostigar y denigrar tanto a los jueces como a ella. De hecho, además de hacer posteos con imágenes de cuando ella era menor, también la acecha o la hostiga poniendo me gusta en algunos posteos que hace ella.
Y eso no lo entendía ni la fiscalía ni el juzgado. El hecho de poner un me gusta hoy en día es hacer sentir insegura a la persona de que no solo que con la justicia hoy en día en cualquier momento puede salir, sino que sabe todo lo que haces. Y poner un me gusta es como, che, estoy ahí, Un ¿eh? acto de presencia, Hay un acto de presencia, exacto. exactamente, Claro, estoy ahí. Y tuvimos que claro. hacer un desarrollo sobre ese tema en particular del me gusta para que sea viable la propuesta que hicimos y que hasta definir como medida cautelar le bloqueen las cuentas. Pero digo, el tema de la alfabetización que hablaban, que propusiste vos y Cris en su momento, es clave, es clave. Sí. Y la pregunta era juzgar con perspectiva de género. Wow. Realmente no se puede creer, cuando abordamos estas cosas, cuando las hablamos, a ver, lo que no se puede creer es que las entendamos perfectamente y no el sistema, ¿no? Que también por otro lado, me parece que es muy importante como mensaje dejar aclarado esto. El sistema no es un ente abstracto, volador, que nadie sabe, que el sistema son personas, ¿no? Y estas personas, digo, qué tan alejadas están de la consternación cultural, social. Y no estoy hablando necesariamente de jueces varones que tengan 80 años, pero sí, que son los que están en cargos de poder, son los que dan directivas, ¿no? También acá es esto súper importante resaltarlo porque en definitiva todo redunda en lo mismo, quiénes son los que determinan lo importante y qué no, y que por otro lado la sociedad está transitando un montón de situaciones en que no duda que hay un montón de cuestiones que son actos lesivos palmarios, este me gusta, hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque el juez detrás de una causa no tiene Facebook. No, porque no lo vivencia, y no lo vivencia desde el ejercicio de poder. Juzgar con perspectiva de género tiene que ver con la contemplación de la situación desventajosa en la que estamos las mujeres como sector poblacional, colocadas hace 200 millones de centenios de años. Nos guste o no nos guste que nos saque una foto en la calle, ¿sí? Esto habla de cómo nosotras hemos sido colocadas en un lugar en el que el ejercicio del poder se da de forma por defecto, ¿no? Se da por defecto. Entonces, estamos insertas en un sistema en el que tenemos menores oportunidades, en el que nuestros reclamos van a ser receptados con menor entidad, en el que nuestras voces van a ser más difícilmente escuchadas, en el que podemos decir sí y después podemos decir no, retiro la denuncia porque tenemos a alguien que nos está amenazando, que la retiremos porque se nos meten con nuestros hijos, nuestras hijas. Digo, el conocimiento de estas realidades por parte del sector poblacional o sobre el sector poblacional es lo que decimos la perspectiva de género. No es simplemente decir, y porque somos mujeres somos víctimas. Eso es un simplismo horrible que también el machismo ha hoy instalado para que esto se siga cuestionando y no se le dé asidero total. El tema es si nosotras tenemos histórica y culturalmente menores ventajas o estamos desaventajadas, sí, culturalmente, en el sentido de todo lo que podríamos estar ejerciendo a nivel derecho si no los podemos ejercer, porque hay otro sector poblacional que determina que sí y que no, ¿no? En un entramado súper complejo, no es simplemente los varones alrededor, es un sistema que está pensado por varones, liderado por varones, y digo liderado por varones hasta a nivel de cómo se estructura, ¿no? El sistema, no solamente quienes ocupan los cargos, sino también cómo el sistema se dirige y deja entrada o no deja entrada. Y todas estas cosas son las que justamente están pensadas cuando hablamos de la perspectiva de género y la justicia. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que juzgar con perspectiva de género tiene que ver con poner de relevancia la brecha de género en el acceso a la justicia, ¿no? Que es una problemática internacional y desde hace muchos años, reconocido por Naciones Unidas, trabajado muchísimo en esa órbita y demás, por organismos internacionales, porque por supuesto Latinoamérica está en un lugar mucho peor que el resto del mundo. Pero bueno, esto de juzgar con perspectiva de género es considerar todo lo que nosotras como sector poblacional vamos a esperablemente transitar en el momento de hacer un reclamo al sistema de administración de justicia.
¿Qué vamos a esperar en función de las respuestas, llámese sentencias o llámese por lo menos algún tipo de, no sé, expresión de parte de la justicia, ¿no? Si no es una sentencia, un archivo, está bien, es una sentencia, pero en definitiva no nos está diciendo ni sí ni no. Y también creo que juzgar con perspectiva de género supone esto, que es algo que no va a pasar nunca hasta que nosotras podamos tener estos lugares y compartirlos con varones, ¿no? Ponerse en los zapatos de cada una, ¿no? En una experiencia de vida que podemos tener distintas, distintos tránsitos con distintas oportunidades, algunas más, otras menos, pero hay un montón de cosas que ninguna de nosotras duda. Por ejemplo, ¿qué es un acto de poder y qué es el machismo y cómo se manifiesta? Todas lo podemos reconocer y ninguna en general dice, estoy en duda si me sacó una foto es bueno o malo, ¿no? Todas nos sentimos lesionadas, todas nos sentimos damnificadas, todas nos sentimos, alguna quizás, una, diga, dos, mínimamente, minoría, puedan hacer de cuenta que esto no existe, y eso también es patriarcal, ¿no? De alguna manera también nos metieron ese chip en la cabeza de que gran parte de las cosas por las que nos quejamos no tienen tanta entidad, no son tan importantes, ¿no? Bueno, Todo esto es la perspectiva feminista. yo supongo que mucha parte de nosotros, los hombres, no me voy a excluir, a veces no nos damos cuenta de esto que estás diciendo vos. ¿Vos crees que un juez hombre puede tener perspectiva de género al momento de juzgar? Creo que el marco que se da hoy de estudio habilita a que pueda llegar a inferir muchas cosas con buen criterio, pero no creo que en alguna situación pueda llegar a realmente estar absolutamente compenetrado con lo que vivimos. Podemos llegar a esperar una construcción hasta intelectual, ¿no? Y en función también de las elaboraciones que hay, no solo a nivel doctrina, lo escrito por autores y autoras, sino también lo que las leyes nos habilitan, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, la 26485, es bastante clara, da herramientas a un varón que nunca lo vivió, como para poder entender algo, ¿no? Sin embargo, es importantísimo escuchar las voces nuestras, y volvemos al punto de partida, ¿nos escuchan? O son, todo hoy es violencia, no, las feministas nos dan lugar para la toma de decisiones efectivas, sin ir más lejos, hace 2 años la ley de cupo femenino en el poder legislativo, ¿cuánto se discutió? ¿No? Esto de de cuánta resistencia sigue habiendo y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que sienten que pierden quienes tienen el poder? Sienten que pierden poder, justamente, pero no están dispuestos a cederlo. Y acá creo que si nos vamos a un plano mucho más democrático, siendo la mitad y un poquito más de la población mundial, están decidiendo sin nosotras, ¿no? Entonces esto frente a la pregunta que estás planteando, podría avisorar, podría acercarse, pero nunca saber lo que vivimos. Nosotras lo vivimos desde que abrimos los ojos, salida de el vientre de la madre. Y ahí ya sabemos que cuando nos ponen los aritos en la cosa, ya hay un montón de cosas que nos van a doler porque somos mujeres, ¿no? Y bueno, es así. Y creo que eso ningún juez, por más hábil e idóneo que sea, varón, lo puede entender. Excelente, Marina, excelente. De hecho, estabas hablando y quería recomendar un artículo, creo que es de Graciela Medina, justamente sobre juzgar con perspectiva de género, que es un articulazo, me parece que es muy interesante, y bueno, el que le interese el tema estaría bueno que lo lea, porque por ahí va la cuestión, me parece. Y también, Bueno, entre paréntesis, aprovecho y paso a la promo. Nosotras en Activismo Feminista Digital tenemos esta plataforma que les comentaba, AulaTIC, y el año que viene vamos a dar por 2º año consecutivo Juzgar con Perspectiva de Género, que está a cargo de la doctora Magdalena Escurra Cattaneo, que es magistrada en el Fuero Familia y Criminal en La Rioja, y ella, bueno, va a dar el 2º ciclo después del primero, que fue fantástico, en donde justamente todo esto está planteado para que quienes son operadores y operadoras de la justicia puedan pensar distinto, ¿no? excelente, excelente, Marina. Muchas gracias. La verdad que es muy interesante todo lo que venís planteando y da para hablar horas y horas. Pero bueno, ahora vamos a ir con la parte más picante de la entrevista, la parte en la que vas a transpirar, porque viene el ping-pong. ¿Sí? Vamos a empezar ¡Qué miedo! con el ping-pong. La idea es
te vamos a Acá tirar no un estoy tópico. empoderada, ¿eh? Acá no estoy empoderada. No, totalmente. La idea es, te tiramos un tópico y vos lo primero que se te viene a la mente, nos respondés, ¿sí? Bueno, dale, vamos, vamos. Dale. Bueno, contanos qué es lo primero que haces después de prender la computadora. Me hago un mate, cuento hasta 10 y abro el mail. Es lo primero que hago, abro el mail. Pero en contar hasta 10 es, entre paréntesis, entendiendo que, bueno, de acá a unas 7, 8 horas no me voy a mover. Así que preparación mental. ¿Una obsesión? Obsesión Sí. diaria, muchas, muchas. Lo primero que se te venga. Una obsesión, la estética. Muy bien. Esa. ¿Un enemigo? Un enemigo, el macho. Personal, sí, social, el macho. Personal, las personas con falta de códigos. Las pongo en un lugar en el que no hay forma. Están del otro lado de la vereda. ¿Tu mayor éxito? Mayor éxito. Inspirar a otras, en algún sentido. Creo que son los halagos más lindos que puedo recibir. Muy bien. ¿Una preocupación? La injusticia y la desigualdad, no sé cuál de las dos. Las dos, la injusticia la asocio con el sistema y la desigualdad la asocio con la distribución, la mala distribución de los recursos, del poder, de las oportunidades. Las dos cosas me alteran la cabeza. ¿Qué consejo le darías a una persona que se está iniciando con Internet? Que no sienta que es una pavada, que no vaya con los ojos cerrados y que aprenda a manejar antes de subirse al auto. Excelente. ¿Alguien a quien admires? No soy de admirar, soy de tener como referentas a muchas mujeres, pero la admiración la siento como algo muy humano y lo humano es falla. Entonces prefiero no poner a nadie en un pedestal y decir, hermoso camino que ha hecho esta persona, pero seguramente alguien de la política. Me gustan mucho, mucho, mucho las mujeres que se animan a ejercer un buen poder, un liderazgo distinto, ¿no? ¿Un libro? El Príncipe de Maquiavelo, sin dudas, sin dudas. Y voy a reversionar y voy a escribir La Emperatriz de Marina Benítez Demchenko. El poder en las mujeres, el poder en cabeza de las mujeres, pero un librazo que además me inspiró cuando era muy chica, me lo regaló mi abuelo cuando tenía 7, y a los 7 en segundo grado me acuerdo que lo empecé a leer, así que para mí Bueno, muy especial ese libro. buen regalo. La verdad que sí. ¿Un hobby? ¿Un hobby? Pintar, 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 amo. Todo lo que es arte gráfico. Por eso también muy relacionado con la estética, como obsesión. Ahí atrás se vio algo, ¿eh? Ahí va, eso Ahí es va. mío, pero lo más lindo es esto, a ver, porque me agarra la loca cada tanto. Muy bien. Me agarra la loca cada tanto y pinto paredes en mi casa y les doy. Nada, me gusta mucho, mucho pintar y las artes plásticas en general. Genial. Genial. ¿Una película o una serie? O las dos. Les voy a decir la verdad, no soy hoy muy peliculera porque me implica mucho tiempo estar sentada y a mí me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo, así que por ahí estoy mirando de costado y de paso escribiendo algo, pero voy a ser súper sincera con una película que me atravesó, La Sirenita de Disney. Y es una película que en cualquier momento de mi vida podría verla y disfrutarla porque me encanta. De Andersen. Sí, es muy, muy filosófico. Qué grande. Bueno, Marina, ahora yo te voy a tirar una frase. Es el último microespacio, así que te empezamos a despedir ya. La idea es decirte una frase. Normalmente es una frase de alguien muy reconocido, pero en este caso te robamos la frase a vos. Hicimos al revés. Te buscamos la frase y es el encabezado, si no me equivoco, del Twitter de la Fundación, que dice: machismo en Internet es censura. Me gustaría, como ya la conoces la frase, me gustaría que nos cuentes qué representa la frase para vos y por qué está ahí, digamos, por qué lo pusiste ahí arriba.
Machismo es censura, es una forma de manifestación frente a todo lo que nos pasa como usuarias en Internet o a través de Internet en la web, cuando recibimos embates que nos llevan a callarnos, ¿no? Muy similar en su momento lo pensamos, surgió en el medio de una charla de organización institucional en la que estábamos pensando muchísimas otras cosas, y esta analogía, cuando estamos en el medio de una cena familiar y de repente tenemos 9 varones alrededor, primos, tíos, el abuelo, mi viejo, y decimos una frase y de repente se nos ríen o la subestiman o hacen burla o de repente, uy, no, no empeces con eso. ¿A qué nos lleva internamente? A decir, no, mirar el contexto y decir, no opino más, no me meto más acá. Es un poco el efecto de lo que ocurre con la violencia machista a través de Internet, principalmente en relación a todo lo ámbito troll, ¿no? Que en la jerga ciberfeminista se les dice los machitrolls, los que vienen y te dicen lo que tenés que hacer, los que vienen y te dicen feminazi, los que te dicen sucia, los que te dicen con esos pelos, los que te dicen está gorda. Todo lo que causa eso para nosotras es una voz que va a limitarse antes de exponer, antes de libre expresarse, ejercer un derecho constitucional, o en el peor de los casos, que se va a autoexcluir. Entonces, machismo y censura es, ante el embate de la violencia machista a través de Internet, el resultado esperable es una voz que se apague, es censura de todo lo que tenemos para decir nosotras en un plano y en un espacio público como es la web, y en el ejercicio de un derecho constitucional, ¿no? Miren la cantidad de cosas que están conmovidas cuando nos vemos en estos centros de conflicto por el hecho de ser mujeres. Así que es una frase absolutamente significativa, la sostengo, la ratifico, y que por otro lado también pretendo que se pueda, nada, que pueda clarificar qué es lo que nos pasa a diario. Nosotras no decimos, ¡ay, qué hincha pelota, este troll, lo bloqueamos! Nosotras es un revival de todo lo que vivimos toda la vida, en esa mesa familiar, en la calle, en nuestro laburo cuando teníamos que discutir algo y teníamos al jefe, a los dos del jefe, digo, es un poco reproductor de las violencias machistas históricas offline, así que tiene un impacto mucho mayor en nosotras, y hay que procurar que todo esto que estamos fomentando y que estamos promoviendo sea realmente, en definitiva, para la protección de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Como lo es el derecho a la libre expresión. Muy bien. Bueno, terminamos la charla. Por un lado, felicitarte. Dijiste, creo que tu mayor éxito era inspirar a otras mujeres. Claramente lo lográs. Al principio de la charla comentaste que en una de las denuncias que hiciste te empezaron a llamar mujeres de todo el país. No es fácil contar una situación, una experiencia propia. Hay que tener coraje, o varios. Muchas veces las mujeres no lo hacen por miedo, pero bueno, ver que otra mujer lo hace inspira y le da fuerza. Felicitarte por eso, agradecerte. Nosotros también, cuando tenemos que hablar de estos temas, buscamos artículos de la Fundación, así que aprendemos con ustedes. Y bueno, muchas gracias. agradecerte por el tiempo que estuviste con nosotros. Si querés dar algún dato de contacto tuyo de la Fundación para quienes quieran realizar talleres o leer algo de lo que ustedes escriben. Sin dudas, sin dudas. El mail, que nosotras es donde canalizamos todo, igual las redes sociales sabemos que hoy son los grandes canales de contacto, así que empiezo por el mail y voy a las redes después, info@activismofeministadigital.org, y en nuestras redes nos encuentran por nuestro nombre completo, Fundación Activismo Feminista Digital, o por @femhackarg, que es nuestro nombre coloquial. Es como que mucha gente nos dice femhack y nos quedó, ¿no? Y nos quedó y nos lo apropiamos. Así que encantadas también siempre de estas articulaciones, son realmente, ¿no? Lo multisectorial se impone en este tiempo en que tenemos que trabajar en un mismo frente, y potenciar las fuerzas y nada, todo lo que tenga que ver con avance y construcción
Así que les agradezco a ustedes, para mí fue un placer, me puso muy nerviosa el ping-pong porque me había olvidado algunas cositas. Nunca se deja de improvisar. Así que les agradezco un montón y por, bueno, promover charlas en la nube, que sé que están laburando mucho en eso, y también súper, súper interesante y necesario dejar información de calidad a disposición, y estos son espacios óptimos para eso. Así que muchas, muchas gracias. Gracias. Totalmente, Marina. La verdad que un lujo tenerte. Inspirás a mucha gente, como dijo Javi. La verdad que es muy interesante lo que haces. Se te nota la polenta con la que haces cada cosa, así que felicitaciones por eso, sos una grosa. Y bueno, y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. Nos vemos en 7 días con más Charlas en la Nube. Chau.